cambiar de tema hasta ahora cuando son las 4 de la tarde con 4 minutos para hablar de un caso que llama mucho la atención. No lo habíamos escuchado hasta ahora. Esto tiene que ver con una empresaria, una mujer que fue inscrita por error en el listado de deudores de pensión de alimentos. Y esto le ha impedido incluso poder viajar. Estamos con Pedro Garrido porque este caso se produce en la región de Valparaíso, que nos va a contar más detalles sobre esta situación. Pedro, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Karina? Buenas tardes. Imagínate, tienes planeado unas vacaciones, compraste incluso tu pasaje, claro. Vas al registro civil acá en la comuna de Villa Alemana para poder sacar tu pasaporte y te dicen no te lo podemos entregar, no lo podemos hacer el trámite porque apareces en el registro de deudores por una deuda de pensión de alimentos de una persona, de una menor que ni siquiera es hija de ella. Un error en los tribunales ha desatado justamente toda esta polémica. Estamos junto a Jocelyn, quien es la afectada por esto. Cuéntanos un poquito en directo. ¿Cómo te enteraste de esto? ¿Qué fue lo que te está pasando en estos momentos? Mira, yo voy a viajar al extranjero y fui a sacar mi pasaporte. Resulta que al momento de llegar al registro civil me entregan un papel donde salía mi registro de deudora de pensión de alimentos de una hija que no conozco. Me fui al tribunal de familia, hago la gestión correspondiente, me hacen llenar un formulario y me dan el plazo de 10 a 15 días recién para tener una respuesta. ¿Tú ya tienes comprado el pasaje, tienes presupuestado el viaje, tus vacaciones? Todo listo, tengo todo listo. Toda la estadía, el viaje, viajo el 20 de octubre. O sea, literalmente, por suerte, fuiste precavida e hiciste este trámite antes. Sí, por suerte sí. Sí, porque si no... Ahora, en lo particular, ¿qué has sabido de esta historia? Apareces como deudora de alimentos, te dieron algunos apremios iniciales, incluso te amenazaron con revisar tus cuentas. ¿Conoces a la víctima o a la otra persona, en este caso al responsable de esta deuda de pensión de alimentos? Mira, no conozco a la familia en sí y bueno, el trámite lo está viendo mi abogada. Ella tiene toda la información correspondiente sobre cómo se origina todo esto. Ahora, ¿cómo han sido estos días para ti? Me imagino que igual complejo, puro trámite. Sí, la verdad es que es horrible. Sí, la he pasado mal porque hay que ver que se pueda solucionar, esto demora y yo tengo un viaje listo. O sea, ¿cómo viajo? ¿Cómo me voy? ¿Hay tiempo todavía como para ver subsanar esto? Espero que sí, pero no se sabe. Bueno, lo escuchábamos de Jocelyn, estamos junto a Cintia Pérez, también abogada que representa a Jocelyn. Cuéntanos un poquito, Cintia, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué una persona que no tiene nada que ver ante tribunales es responsable justamente de una deuda? Bueno, lo que pasa en este caso en particular es que existió una mediación en materia de alimentos en Viña del Mar y el mediador se equivocó, consignó el RUT de Jocelyn para un padre que en ese momento estaba obligándose a pagar pensión de alimentos. Presentan esta acta de mediación ante el juzgado de Viña del Mar y el juzgado de Viña del Mar ahí convalida el error. Y ahí viene una falta de prolijidad tremenda del juzgado de familia de Viña del Mar, porque no verifica efectivamente que los datos sean coherentes y no es algo que no lo pudieron haber previsto, porque te adelanto que junto al acta de mediación existía la cédula de identidad de las partes intervinientes y además el certificado de nacimiento de esta niña que es beneficiaria de esta pensión de alimentos. Entonces, claramente y a todos ojos queda de manifiesto que acá no hubo un examen de admisibilidad de esa mediación, lo que generó que Jocelyn evidentemente consignara en una causa en Viña del Mar, en donde no tiene nada que ver, no es deudora, no es madre, no es familia, no es parte en esa causa, pero para el tribunal sí. ¿Y qué pasó? Que se fueron generando liquidaciones tras liquidaciones y hasta una deuda actual de 4.590.000 pesos y fracción, que es imputable a Jocelyn. Y eso lleva a que otra jueza del juzgado de familia de Viña del Mar ordenara, mediante una resolución, que se inscribiera a Jocelyn en el registro de deudores. Si Jocelyn no va ese día 20 de agosto al registro civil a solicitar su pasaporte, Jocelyn no tiene la menor idea de que tiene una deuda. Y además podría inclusive haber estado, porque ya se habían despachado ciertas órdenes de retención de dinero respecto a sus fondos, sin ser madre de esa niña beneficiaria, sin ser parte en esa causa y a través y debido a un error de un mediador
particular que incurre en este error es convalidado por 2 jueces al menos del Juzgado de Familia de Viña del Mar y tienen a Jocelyn con la expectativa, esperando ojalá que los plazos sean en su favor y alcance a obtener este documento que es un requisito para el destino donde ella va, porque si no hubiese sido un requisito, por ejemplo, si hubiese viajado a Brasil o a Buenos Aires donde no te exigen el pasaporte, lo más probable es que Jocelyn hubiese estado en el aeropuerto y es detenida y es imposible que viaje. Y eso hubiese sido tremendo y esto obedece a un grave error judicial de parte del Juzgado de Familia de Viña del Mar. Ahora, claro, hay algunos casos que han sido más mediáticos en los tribunales, general, tribunal ordinario, pero ¿es normal también que en los tribunales de familia se falle sin revisar la documentación? Sí, yo tengo una causa también que ha pasado lo mismo y varias causas en donde ha sucedido que pareciera ser que existen, no digo que todos, pero existen hartos magistrados que revisan someramente y confían mucho quizás en los secretarios y firman nomás y autorizan. Yo creo que ahí existe un dejo de responsabilidad del efecto que genera la firma o la orden de un juez. Ser juez te da mucho poder, te da muchas facultades y junto a ello hay responsabilidad. Y creo yo que ellos deberían darse cuenta que sus decisiones, sus firmas cambian la vida de las personas. Y es por eso que nosotros el día viernes interpusimos un recurso de queja ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso en contra de estas 2 magistrados. Primero la que convalidó el error inicialmente aprobando un acta convalidando el error y la otra magistrado que también es del Juzgado de Familia de Viña del Mar que autorizó y ordenó el registro de deudores de Jocelyn. Cintia, por último, ¿cuál es la condición actualmente legal de Jocelyn? ¿Ella tiene algún tipo de apremio en lo particular en el corto plazo? Jocelyn hoy día, pese a una resolución que acaba de llegar, que obedece a las peticiones que nosotros hicimos de que se corrigiera, se ordenó alzar esta inscripción, pero se ordenó, o sea, de acá que se alce este oficio, dura y demora mucho. Y lo otro, que Jocelyn figura todavía en la carpeta electrónica del Poder Judicial, de la Oficina Judicial Virtual, como deudora en esa causa. Y son 2 causas, la causa de mediación y además la causa de cumplimiento. Por tanto, acá hay que corregir ambos procedimientos. Y el mediador, que es alguien particular, yo también me contacté con él, yo le informé de esta situación y le exigí, le pedí que hiciera una presentación solicitando la corrección. Pero acá hay una situación que es diferente entre el caso del mediador y el Poder Judicial, porque si el mediador se equivoca y yo me doy cuenta y los demás nos damos cuenta que él no es muy prolijo en su trabajo, bueno, puedo tomar la decisión de no ir nunca más y buscar a otro mediador privado, pero no puedo hacer lo mismo con el Poder Judicial, no puedo ir a otro Poder Judicial, así que creo que la responsabilidad del Poder Judicial es tremenda en este caso. Además, Jocelyn ha visto ventiladas sus cuentas bancarias, ha visto también al Servicio Impuesto Interno y esto es una vulneración grave a su privacidad. Karina, ¿tiene pregunta en estudio? Sí, entiendo que no tiene, Cintia, retorno, pero si tú le puedes traspasar, porque me falta una parte. ¿Sí? ¿Cómo este mediador particular tenía los antecedentes de Jocelyn? Porque aquí, claro, se le atribuye a él el primer error, ¿no? De haber entregado antecedentes que no eran en una causa de pensión de alimento. Cuando daba esa persona los antecedentes de Jocelyn, ¿ella se había sometido a una mediación por otro tema? Ahora, en lo particular, nos consulta de estudio Karina, ¿cómo este mediador, la persona que hace primero o tiene esta primera falla, cómo llega a los antecedentes de Jocelyn? ¿Cómo tiene esta documentación? Bueno, acá viene algo más dudoso además, porque Jocelyn tiene 2 hijas. La menor de ella, recientemente este año, fueron sometidas con el padre de esta niña, de la hija de Jocelyn, a una mediación en donde el padre contrató a este mediador. Entonces, a raíz de esa situación es que el mediador podría haber llegado, asumo yo, presumo, a tener los datos de Jocelyn. Entonces acá también hay una suerte de manejo de datos privados de las personas que se da en la orbe de una mediación, porque es el mismo mediador que evidentemente verifica en la otra causa en donde ahora Jocelyn tiene una hija que no conoce, una deuda de más de 4,5 millones y se han ventilado sus datos privados y personales. Y sí, Karina, cuéntame. ¿Existe ellas tienen alguna sospecha de que esto haya sido intencional? La duda es, ¿esto habrá sido intencional? ¿Hay un error que es habitual en los tribunales? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, a mí en lo personal, cuando existe un error puede ser algo puntual.
una vez, pero ya cuando el error persiste, cuando pasa por 3 personas, creo que puede haber más un dejo de prolijidad y una falta de servicio en el trabajo de los funcionarios públicos. Ahora, respecto de lo que pudo haber habido o no intencionalidad de parte del mediador, creo que podría ser, pero eso, bueno, no lo podemos señalar a ciencia cierta porque no tenemos ningún antecedente que lo funde, pero sí es extraño. Y otra cosa, ¿cuánto tiempo va a pasar para que esto se pueda subsanar, pensando que no hay antecedentes? Esperamos que los tribunales actúen pronto, esperamos que el recurso de queja que interpusimos ante la Corte de Apelaciones haga presión para subsanar estos errores, pero también entendemos y conozco de los tiempos de los juzgados de familia y sobre todo las causas de cumplimiento. Además, septiembre se viene con muchos feriados, así es que los trabajadores públicos no cumplen funciones. Esperamos que dentro de 15, 20 días podamos contar con la posibilidad de que Jocelyn pida nuevamente su hora y esta vez sí pueda obtener el pasaporte para viajar a sus anheladas vacaciones. Karina, ¿tenías preguntas? ¿Y si le alcanzaron a hacer alguna retención de dinero por esta deuda con que ella aparecía en el sistema? Porque la restricción para poder dejar el país no es la única medida que hoy día se baraja. También, por ejemplo, se retienen las devoluciones de impuestos. ¿Qué pasó con eso? ¿Ella alcanzó a recibir devoluciones de impuestos? ¿Le retuvieron algo? No habíamos hablado hace unos minutos atrás respecto de los apremios, de estas medidas que te habían solicitado a ti. ¿Te iban a revisar tus cuentas? ¿Alcanzaron a retener algo además? No, afortunadamente no se alcanzó. O sea, por ahora está todo detenido. Por ahora está todo detenido, sí. ¿Sientes que esto te vulnera de alguna forma? Totalmente. Sí, totalmente, porque yo igual tengo mi negocio, mi empresa y obviamente esto incluso me afecta hasta en la operación renta después. ¿Te advirtieron que te podían retener la operación renta? Es que todo en general, todo. O sea, un caso, Karina, que claramente deja en evidencia a lo mejor algunas falencias de lo que es los tribunales, en lo particular el de familia. No hay documentación, no hay una cédula de identidad que la pueda vincular con esta menor a la que se le dé la pensión de alimentos. En lo particular tampoco hay similitud, por ejemplo, de apellidos. Hay un error que claramente surge luego de esta mediación inicial y eso nadie se da cuenta finalmente y llegamos justamente a este problema que es que Jocelyn no pueda sacar un documento en lo particular que tenga apremios e incluso no se descarta inicialmente, si no se llega a buen puerto, que puedan surgir órdenes de arresto o arresto domiciliario nocturno teniendo en cuenta estas condiciones por una falla que nace en una mediación, pero que finalmente el tribunal no se da cuenta y realizan fallos, como lo mencionaba Cintia también, fallos que lamentablemente afectan a inocentes y que dejan en evidencia estas falencias. Claro que sí. Ahora aquí también debiera modificarse a lo mejor el sistema para enmendar los errores, porque hoy día tanto Jocelyn como su abogada están a la espera de que esto avance en base a la buena voluntad. O sea, no tienen ninguna certeza de que en 2 meses vaya a estar corregido, a pesar de que ellas no tienen ninguna responsabilidad en ese error. La persona que aparece ahí como la beneficiaria de la pensión de alimentos no es su hija, ni siquiera es su hija. Entonces hoy día más encima tiene que estar esperando que el sistema funcione rápido para poder viajar y para poder tener todo en regla, ¿no es cierto? Y quedar con sus papeles limpios, por decirlo de alguna manera, frente al sistema judicial. Así que igualmente falta algún mecanismo que sea eficiente también para corregir esto, cuando se producen errores, para corregirlo de manera rápida. Pedro, te queremos agradecer por este despacho, agradecerles también a Jocelyn y a Cintia que hayan estado con nosotros y vamos a estar muy pendientes a ver si Jocelyn logra viajar tal como tenía planeado y además con los pasajes comprados después de este error impresionante en el sistema judicial. Muchas gracias, Pedro. Que esté muy bien.